Hola, ¿qué tal? Esta es la grabación de la sesión on live que les debía. Dicha grabación fue hecha el día de la sesión, pero hubo unos problemas que tuve que configurar, así que pues bueno, ahora los he arreglado. Cada que hay un módulo se hace una sesión on live. El propósito de ella es interactuar con ustedes. Desgraciadamente en esta sesión no se conectó nadie, así que no pudimos interactuar. Un poco conocernos, un poco no tan de manera un poco más informal que a través de estar haciendo las evaluaciones pertinentes del módulo. Ese es el objetivo, además de intentar, evidentemente, aportar un poco a su quehacer didáctico, algunas sugerencias. En este caso, voy a hablar de algo que a lo mejor ustedes ya conocen. eh, También hay que decirlo, seguramente algunos de ustedes ya tienen incluso un dominio de estos temas, pero es la idea, al menos de mi parte, es buscar temas que puedan introducirles a dialogar con los alumnos. Dentro de las entregas, de las propuestas, se ha hablado y en los foros se ha hablado de buscar maneras atractivas por las cuales los chicos puedan interesarse, puedan encontrar una utilidad dentro de lo que es el álgebra, pero pues dicha utilidad pues normalmente ayuda mucho si lo podemos ver en casos concretos, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De esta forma es que he decidido, el tema de esta sesión online es hablar del triángulo de Pascal y la sucesión de Fibonacci. En primer lugar, vamos a hacer la construcción del triángulo de Pascal. Y el triángulo de Pascal es la pirámide que vemos hacia la derecha. Y su construcción es muy simple: toman un uno, toman dos unos en el siguiente nivel, y a partir del tercer nivel aparece la regla de construcción, que es primero poner un uno. Después, si se fijan, el 2 que aparece es la suma de los dos unos que tienen arriba, después aparece el uno. En el cuarto nivel comienzan con el uno, hacen la suma del uno y el 2, que es 3, 2 más uno, que es 3, y el uno. Quinto nivel, uno, de nuevo, el uno siempre va a ir, ponen uno más 3, que es 4, 3 más 3 son 6, 3 más uno, 4 y uno. Si se fijan, pues esa es exactamente la regla que estaremos siguiendo. Uno de los elementos, salvo los elementos de los extremos, que son unos, por ejemplo, si nos vamos al séptimo nivel, primero, para obtener ese 7, vamos a sumar los dos anteriores, justo los que están donde él va a estar en medio, ¿no? 1 más 6, 7, del 21 sería 6 más 15, 21, 15 más 20, 35, 20 más 15, 35, 15 más 6, 21, 6 y 1, 7 y 1. Hay que decirlo que toda esta pirámide de números se va construyendo, se va haciendo teniendo solamente esta regla muy sencilla. Pero también hay que relacionarlo y pues darle el crédito al señor Newton. A esto se le conoce también como el binomio de Newton. Newton se dio cuenta que si tú tienes un binomio y elevas a una potencia, los coeficientes numéricos que acompañarán a las respectivas potencias de A y B, pues son exactamente esos elementos del triángulo de Pascal. Si no recuerdo mal, ahora que lo digo, algunos llaman a este triángulo de Pascal Tartaglia. Tartaglia fue un matemático muy importante que su apodo es Tartaglia, o sea, tartamudo. Este hombre era tartamudo, era muy buen matemático, pero pues hizo muchos aportes, sobre todo en el álgebra. Es un matemático italiano bastante notable. Eh, Ahora, este binomio de Newton nos da, cuando tú agarras y haces la expansión del binomio A más B, tú vas a tener, por ejemplo, en el caso más sencillo,
que seguramente lo tienen ustedes en mente, a más b al cuadrado, ustedes van a tener a cuadrada más 2ab más b cuadrada, ¿no? Que es lo que le enseñamos a los chicos, que es el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, si ustedes tienen a más b al cubo, si se lo saben de memoria, si no, pueden recordarlo a través de este triángulo de Pascal, es a cúbica más 3a cuadrada b más 3ab b cuadrada más b cúbica. Ahora, el chiste es que conforme vayas avanzando a la derecha, si tú empiezas en la izquierda, el primer elemento va a tener la potencia más grande y los siguientes vas a ir descendiendo las potencias de la misma manera, uno menos, la siguiente del 3 va a ser 2 y al mismo tiempo, simultáneamente, vas a poner la potencia de b, que va a ir aumentando. En realidad, el a cúbica, que es el primer elemento, lo puedes ver como a cúbica b a la 0. Y el último lo puedes poner como, o puedes ver como a la 0 b al cubo, ¿no? Esto es muy importante porque eso pues nos recuerda cómo escribir mediante el triángulo de Pascal todas las potencias, todos los coeficientes numéricos adecuados del binomio de Newton. Que esto evidentemente es álgebra pura y dura, que en realidad conozco pocos que les guste, por ejemplo, elevar a la cuarta de manera sencilla, a la quinta, pues solamente con el triángulo de Pascal podemos tenerlo. Ahora, el triángulo de Pascal tiene una serie de simetrías que bueno, veremos en un momento, pero antes de ello vamos a decir que es una sucesión de Fibonacci. Una sucesión de Fibonacci es una sucesión con una regla también muy sencilla y la regla es la que vemos en esta diapositiva. El primer elemento es el 0, el segundo elemento es el 1 y a partir del tercer elemento, que es f de 2, así le llamaremos formalmente, es la suma de los dos anteriores. Así que f de 2 es f de 1 más f de 0, que es 1 más 0, que es 1. El tercer elemento, el cuarto elemento, pero que es f de 3, será la suma de f2 más f1, ¿sí? Que es 1 y 1, 1 más 1 es 2. El quinto elemento, que es f de 4, pues va a ser f de 3 más f de 2, que es 2 más 1, 3. Y eso va a seguir, la regla va a ser exactamente la misma. Por ejemplo, el décimo elemento, que es f de 9, va a ser f de 8 más f de 7. Y f de 8 más f de 7 son respectivamente 21 y 13. La sucesión, como ven, es muy sencilla. Lo único que vas a hacer es tomar un elemento y va a ser la suma de los dos anteriores. Así que la sucesión pues va a ser 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, más los números que sigan, que sería, por ejemplo, 21 más 34, que sería 55, ese sería f de 10. Esta sucesión también es muy sencilla de ver y también he de decirles, normalmente el f de 0 en general no lo ven. Esta es una manera bonita bueno, a mí me agradó, por eso, porque usa desde el número 0 en general, pero la mayoría de las veces que ustedes encuentran la sucesión de Fibonacci comenzarán desde los dos primeros unos. Ahora, la sucesión de Fibonacci, asombrosamente o no, aparece en el triángulo de Pascal. Si se fijan en las líneas rojas, el primer elemento aparece, lo único que vamos a hacer es del triángulo de Pascal, vamos a partir de los unos que tenemos del lado derecho, vamos a ir generando sumas. El primer 1, la punta de la pirámide no tiene con quién sumar, solamente vamos a poner 1. El siguiente nivel tampoco tiene con quién sumar, también eso es un 1. Pero el siguiente nivel, el tercero, ya es un 1 y un 1. 1 más 1 es 2. Siguiente nivel es 2 más 1, que es un 3. Siguiente 1, 3, 1. 1 más 3, 4, más 1, 5. Siguiente nivel 4, 3, 1 es un 8 y esos números que ustedes ven que están apareciendo del lado izquierdo son la sucesión de Fibonacci.
4, por ejemplo, el 55 lo obtenemos de 5 más 20 más 21 más 8 más 1. Y ese 55, que es el término, justo nosotros en el F de 10, que era el F9, en el décimo término, que era F de 9, y nos quedamos en 34, este sería el décimo término, o F de 11, de acuerdo a cómo lo construí antes, el 55. Si ustedes continúan con ese orden, obtendrán todos los términos de la serie de Fibonacci o sucesión de Fibonacci. Esto pues ya nos da, por sí solo, nos da una manera amable de entender algo que aparentemente puede ser muy complicado, relacionado con el binomio de Newton, que si llegamos y le decimos a los alumnos solamente, miren, ahí está el binomio de Newton y ya nada más lo hacemos así, o les ponemos las reglas de los productos notables, que muchas veces así lo hacemos porque se nos ha enseñado, pues en realidad no les estamos mostrando cosas como estas, ¿no? Que pertenecen a la simetría, también he de decirlo. A veces, aunque tengamos esto, difícilmente captaremos la atención de algunos alumnos, pero habrá algunos que podrán ser captados. Ahora, muy bien, ya hablamos del binomio de Newton, ya hablamos de la sucesión de Fibonacci, del triángulo de Pascal. Todo esto, la pregunta que siempre nos hacen, que es la pregunta del millón, es ¿y eso cómo lo aplico? O si existe en el mundo, ¿en dónde existe en el mundo? Pues la siguiente parte que veremos es específicamente la sucesión de Fibonacci, cómo se ve en la naturaleza. Y lo que ven en la diapositiva es un girasol. Si ustedes se fijan, ustedes pueden ir y agarrar un girasol, verlo natural. Evidentemente esto más parece un dibujo que algo que puedan ustedes agarrar en la naturaleza, pero ustedes pueden checar en la naturaleza. Fíjense, consta de varias cosas. La primera son el número de hojas y la segunda son lo que se ve, son las semillas, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen un poco de curiosidad o observación, se darán cuenta que esas semillas vienen en espirales, ¿de acuerdo? Y estas dos cosas, tanto las hojas como las semillas, las curvas que forman las semillas, tienen que ver con el número de Fibonacci. ¿De qué forma? Primeramente te voy a hablar de ¿cómo se llama? De esas curvas que se ven. Hay en dos sentidos. Las que van en sentido horario, ¿sí? Que digamos, el sentido horario, a veces con los alumnos yo tengo problemas porque varios de ellos no saben que el sentido horario lo podemos ver como pues algunos de nosotros que somos más grandes, seguramente muchos de ustedes profesores pues tampoco lo habrán visto ya en la práctica, pero decíamos nosotros en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Los relojes van sus manecillas en un sentido, en el sentido contrario es el sentido positivo. Entonces, si se fijan, del lado izquierdo, del lado derecho es una porción de la figura que teníamos hace un momento. Aquí del lado derecho, si se fijan, las líneas amarillas son exactamente estos remolinos, estas espirales que se forman, ¿de acuerdo? Hacia el centro. En el sentido positivo tenemos 21 líneas y en el sentido negativo, en el sentido antihorario, tenemos 34 líneas. Los dos son números de Fibonacci, de la sucesión que vimos antes. También hay que decirlo, la cantidad de hojas en un girasol tiene exactamente la cantidad de números, es un número de Fibonacci también. Y solo es cuestión de sentarse con un poquito de paciencia, agarras un girasol al azar, cuentas y te vas a dar cuenta de eso. Yo lo que hice hace muchos años, cuando empecé a leer acerca de estas simetrías, lo que yo hice, recuerdo, es que agarré una piña de esas que caen de los árboles, agarré una piña y bueno, para también no dañar la naturaleza, ya la piña estaba seca,
y demás, y lo que hice fue pintarle. Si ustedes ven la piña en, digamos, de frente, se van a dar cuenta, en la base, se van a dar cuenta que tiene también espirales, y cuenten esas espirales, y las espirales también serán un número de Fibonacci. Ojo, mencioné algo que no es un girasol, mencioné una piña. Una piña que caen de los árboles, no una piña comestible. Sin embargo, qué bueno que dije piña, también las piñas, si ustedes se fijan en la base de la piña, se van a dar cuenta que tienen estas espirales. Ahora, esa espiral, ¿cómo se construye? Primero, cuando vean ustedes el 3, 5, 8, 13, 21, 34 y 55, espero que ya en este momento ustedes ya sepan, es la sucesión de Fibonacci. ¿Cómo se construye esta espiral? La espiral se construye partiendo del centro. El centro está en la intersección de esas líneas grises, y ese es el centro de la construcción. Comenzamos construyendo primero dos cuadrados del lado 1, que son los primeros dos elementos, y ese es el cuadrado, el rectángulo, perdón, que se ve al lado del 3, no está indicado con el número, pero son dos unos. El siguiente es un cuadrado, el que está pegado a la izquierda del 3 en la parte de abajo, es un cuadrado del lado 2. Tienen entonces 2 más 1 es 3. El 3 es un cuadrado del lado 3, el donde tenemos el 5 es un cuadrado del lado 5, el 8 obviamente el cuadrado del lado 8, el 55 es un cuadrado del lado 55. Ya que tienen esta configuración, ustedes lo que van a hacer es trazar, como se ve por ejemplo claramente en el 55, se fijan, se toman una esquina, abren el compás con la longitud de uno de los lados y trazan el arco de circunferencia con uno de esos dos vértices, y van acomodándolo de esta forma, y tenemos lo que se conoce como una espiral de Fibonacci, o también, después ya veremos con más otro nombre, que le llaman la espiral armónica. En este caso, la espiral armónica, no la espiral armónica, perdón, la espiral de oro le llaman algunos. Esta se llama espiral de Fibonacci y sigue ese patrón de crecimiento, siguiendo los números de Fibonacci. Ahora, esta espiral la pueden encontrar en algunas plantas, de hecho en general en casi todas las plantas pueden encontrarles, es una cactácea, y pueden ver cómo siguen ese patrón de comportamiento. En este es un poquitito más claro, evidentemente hay ciertas variaciones entre que pones la espiral y caen ¿cómo se llama? Por ejemplo, esta cactácea, como sigue, pues creo que es una sábila, sigue el patrón, se sale un poco, evidentemente, pero estamos hablando de un comportamiento que se puede modelar, hablando de modelación algebraica, sin ningún problema. También estas flores tienen, como ustedes verán, tienen 5 pétalos, un número de Fibonacci también, y tiene estas 5 flores. Si ustedes unen esos puntos, lo que van a tener es un pentágono. Y ese pentágono, cuando ustedes unen la línea C, la gracia que tiene es que si ustedes dividen la línea C entre la línea AB, pues van a obtener un número que es la proporción en la que están esos lados, y ese número está ligado íntimamente con la sucesión de Fibonacci. Ahora les diré qué número es, pero continuamos un poco. Vean todas estas formaciones, y ahí nos aparece un número que tiene una phi y es 1.618. Ese número es el llamado número de oro, o el número áureo, o como, si no recuerdo mal, Luca Pacioli, un matemático medieval, le llamó el número de Dios. El número de Dios, que es el número de oro, es un número muy interesante porque aparece en muchísimos lados dentro de la naturaleza, y aparece sobre todo como la razón entre ciertas cosas. Por ejemplo, en la naturaleza aparecerá, dejo una pequeña pausa
porque esta la incluí, dejo un momento el número áureo en stand-by, para que vean en diferentes cosas en las que ustedes pueden ver la espiral de Fibonacci. Algunas de la primera es una foto del espacio, de una galaxia, sigue ¿cómo se llama? Una espiral, el patrón de una espiral de Fibonacci. Ya habíamos dicho las flores, también esa planta que se ve, es una planta que estás viéndola desde arriba, desde una posición de altura. Ya habíamos visto la cactácea que está en medio, los huracanes, es la foto de la inferior izquierda, es un huracán, y también no recuerdo cómo se llama, este caracolito, también tiene espirales armónicas. Ahora, espirales de Fibonacci también se llaman, dije de nuevo armónicas, yo no sé qué obsesión tengo con armónicas. Ahora, les mencioné en la diapositiva anterior el número de oro. Fíjense en esta radiografía, es una radiografía de una mano normal y tiene numerados ciertas cosas. Y una cosa que es importante es que si ustedes toman la falange que está marcada con el número 2 y la falange que tiene el número 3, si ustedes dividen 3 entre 2, van a obtener ese número que pusimos, 1.68. Cuando digo 3 entre 2, no estoy hablando de que tomemos 3 medios, que es 1.5. Estoy hablando que tomen la longitud que mide esa falange y la dividan entre lo que mide la falange más pequeña y les va a dar el número de oro. Igual la falange 5 con la falange 3 hacen esa medición y por ejemplo la falange 8 con la falange 5 hace también esa proporción. Si ustedes dividen una entre otra, eso hace que bueno, uno diga, o sea, en las manos también está ese. Sí, no solamente en las manos. Si te fijas en el siguiente esbozo, la siguiente figura, todas las partes donde dice Fi, la letra griega Fi minúscula, es donde puedes tú encontrar esa cantidad, el número de oro. Por ejemplo, si tú te tomas la altura de una persona, de la cabeza al suelo, y divides entre lo que mide de tu ombligo hacia abajo, encontrarás el número áureo. Si tú agarras y divides lo que mide de tu hombro a la punta de tus dedos y lo divides entre lo que mide del codo a la punta de tus dedos, también tendrás exactamente la espiral de Fibonacci, tendrás el número de oro. Todas estas partes donde dice Fi puedes encontrar el número de oro. ¿De acuerdo? Esto es evidentemente pensando en una persona que tiene sus proporciones bien adecuadas, bien hechas. Ahora, ¿quién es uno de los que se dio cuenta de esto? Pues en la siguiente imagen, pues no es casualidad que aparezca Leonardo da Vinci, y es una de sus obras más conocidas, que es la Mona Lisa. Él vio, y de hecho la cara está hecha con esas proporciones. Si no recuerdo mal, el que está al centro es el llamado hombre del Vitruvio, y es todo un estudio acerca de las proporciones humanas. Del cuerpo humano. Hay que decir también que Leonardo da Vinci era muy amigo de la persona que yo mencioné antes, Luca Pacioli, lo cual quiere decir que, bueno, este señor, además de que sabía de muchas cosas, pues era alguien que bueno, lo plasmó y hizo todo un estudio del cuerpo humano. Así que no estamos hablando de que se lo inventó alguien en días pasados y empezó a decir este tipo de cosas. Esto, el número de oro, es algo que se conoce pues desde Leonardo da Vinci. Desgraciadamente, algunos de nosotros pues no conocemos todas estas relaciones hasta que no nos ponemos a investigar con más detalle. Otros lugares donde nosotros podemos encontrar
las espirales y también la sucesión de Fibonacci, el número de oro. En estos, nuevamente, está el añado porque viene un rostro, el rostro de una chica, un rostro humano, y tiene, además de tener la espiral de Fibonacci, les he de decir una cosa. Si ustedes la cara la enmarcan en un rectángulo, los lados, cuando hagan la división del lado más grande entre el lado más pequeño, los lados estarán en esa proporción en la espiral de Fibonacci, en los números de Fibonacci, en el número de oro. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, el número de oro lo pueden encontrar como 1 más raíz de 5 entre 2, y es un número irracional, y es este número 1, está escrito en otra grafía evidentemente, pero nosotros diríamos 1.618033 y así sucesivamente. Este es el número de oro. Hay que decir que ese número de oro tiene su inverso multiplicativo, y su inverso multiplicativo es muy parecido a este. Su inverso multiplicativo es 1 menos raíz de 5 entre 2. Perdón, al revés. Raíz de 5 menos 1 entre 2. Sí, estoy diciendo algo que después van a decir que estoy diciendo cosas que son incorrectas. No, es raíz de 5 menos 1 entre 2. Ahora, lo importante es que esos dos números están íntimamente ligados con los números de Fibonacci. ¿Recuerdan la sucesión de Fibonacci? No pierdan este número, y vamos a los números de la sucesión de Fibonacci para decirles lo siguiente. Aquí estamos, en la sucesión de Fibonacci. Si ustedes se fijan, estos números es una sucesión creciente de números. ¿Qué quiere decir que es una sucesión creciente de números? El número 4 es más grande que el número 3, el número 5 es más grande que el número 4, y así sucesivamente. Eso quiere decir que si tú haces ahora con esta sucesión, comienzas a jugar y haces el cociente de la sucesión del número elemento 3 entre el 2, pues vas a tener un 1, estos son iguales. 4 entre 3, el elemento 4 entre el 3, vas a tener un 2. Entre el elemento 6 y 5 vas a tener 5 tercios. Entre 8 y 7 vas a tener 13 octavos. Y si te fijas, estos números, aunque empezaste, el más grande fue 4 entre 3, es un 2, a partir del siguiente ya no van a ser números más grandes que 2. Van a ser números más grandes que 1, porque el divisor es un número más pequeño que el dividendo. Entonces vas a tener números menores que 2, y mayores que 1. No cabe aquí hacerlo, pero cuando esa sucesión de números es una sucesión que se conoce como sucesión convergente, y el límite de esa sucesión es el número phi que habíamos visto, 1 más raíz de 5 entre 2. Esto es algo que se demuestra, está bien demostrado matemáticamente, no es algo que sea especulación, no, está bien demostrado, es 1 más raíz de 5 entre 2. ¿Y qué tal si en lugar qué tal si cambiamos la división, ¿no? En lugar de dividir el tercer elemento entre el segundo, dividimos el segundo entre el tercero entre el cuarto, el quinto entre el sexto y demás. Esa nos va a dar una sucesión que, como el elemento más grande es el que divide, el más pequeño es el dividendo, van a ser solamente números menores que 1, menores que 1 y mayores que 0. ¿Hacia dónde va ese número? Bueno, ese número su límite va a ser el inverso multiplicativo de la sucesión del número de Fibonacci, del número de oro. Todas estas relaciones ustedes las pueden encontrar en general en internet. Lo único que necesitan es, pues, ahora sí, como dicen, arremangarse un poco, y pueden encontrar muchísimas más relaciones. Entre esto,
Y eso, pues muchas veces puede ayudar a los alumnos a, si como decían algunos, se puede hacer un taller, se puede hacer algo que yo alguna vez a mis alumnos los saqué a había un parque cercano dentro de la misma escuela y pedí permiso con las autoridades y dije, oigan, ¿pueden salir? Sí, fueron y midieron todo esto con las plantas que había ahí. Eso hace que, con las flores que también tenían ahí, eso hace que, pues bueno, para ellos tenga uno, les dé cierto asombro, lo cual está muy bien, pero además del asombro, la idea no es asombrarlo solamente, pueden ver las relaciones que hay en la matemática con la naturaleza. Hay un libro que les recomiendo mucho su lectura, de alguien que no es religioso para nada, pero, y si lo fuera no habría ningún problema, pero sí lo aclaro por si alguien tiene cierto rechazo a este tipo de cosas, es el libro, se llama ¿Es Dios un matemático? Si no recuerdo mal, el autor se llama Tito Livio, seguro es Livio el apellido, pero ustedes pueden buscarlo en internet, se llama Es Dios un matemático, y les da muchísimas relaciones numéricas, matemáticas, que ustedes pueden encontrar en muchísimos lados en la naturaleza. Yo solamente me restringí a hablar del triángulo de Pascal, de la sucesión de Fibonacci y su relación de la sucesión de Fibonacci con el número de oro y la naturaleza. En general, el estudio del Fibonacci, del número áureo, ustedes pueden encontrar muchísimo material, vuelvo a decirles. En internet también encontrarán cosas como que la geometría sagrada y numerología y demás, pues ya es labor de uno de distinguir qué puede uno dar a los alumnos, que tenga, obviamente que esté bien anclado en el quehacer matemático. Pues es solamente una propuesta, espero que les sirva. Ha sido un placer estar atendiendo, como supervisando de alguna manera las tareas de ustedes. Espero que el deseo de superarse continúe. Me despido, que les vaya muy bien. Adiós.